Amén, familia, buenos días. Qué alegría cantar para Dios, amén. Entonces, y si tú estás visitándonos, en verdad, yo creo que puede parecer un poco raro. Yo recuerdo la primera vez que vine a servir el domingo, yo nunca vi tantas personas al mismo tiempo cantando tan animadas. Bueno, algunos con talento, otros con mucho corazón. Y fue increíble, amén, porque todos cantaban para Dios. Entonces, siéntase en casa, puede ser un poquito raro, pero bueno, los discípulos son un poquito locos, amén. Pero amén, hermanos, vamos a empezar este servicio orando a Dios. Padre, qué alegría es cantar para ti. Padre, tenemos tantos motivos para dar gracias, para estar llenos de gratitud. Es tan fácil como personas ver cosas negativas a nuestro alrededor, tener corazones críticos, amargados, que se quejan todo el tiempo. Pero Padre, somos tan agradecidos que por medio de Jesús, por tu Espíritu, podemos ir contra nuestra naturaleza, Padre. Podemos hoy llenarnos de ti, de tu Espíritu, ser hombres y mujeres que cantan, no porque nos sufren, pero porque sufrimos por ti, Padre. Porque en verdad el Señor es tan bondadoso con nosotros. Sus bondades se renuevan cada mañana. Padre, yo oro que en este servicio podamos salir de acá decididos con ambiciones espirituales de ser más como Jesús y menos como nosotros mismos. Padre, te amamos tanto, gracias por perdonar nuestros pecados. Pido perdón también por todas esas fallas, nuestros pecados, Padre, que son tantos, Padre. Padre, tenemos tanta... Yo creo que podemos escribir libros de pecados, Padre, en nuestra vida, todo el tiempo, pero Padre, gracias por su gracia ser mucho mayor que nuestro pecado, Padre. Amén. Gracias por tu, Padre, que eres mucho más grande que nuestras luchas, Padre, pecados. Padre, te amamos tanto, Padre, denos un servicio increíble, que podamos salir de acá inspirados. Y Padre, si con cada persona que está visitando nos entienda que no fue por casualidad que estás acá, pero fue tu Espíritu que trajo a cada uno acá. Porque el Señor quiere que escuchemos un mensaje profundo de tu palabra. Padre, te amamos tanto. Gracias por esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Como saben, estamos estudiando el libro de Hechos. Entonces, la semana pasada estudiamos Hechos capítulo 5 al capítulo 8. Amén. Entonces, hoy vamos a seguir el capítulo 9. Y saben, hermanos, leyendo esos capítulos, hoy como vamos a estudiar algunos capítulos, entonces vamos a leer muchas escrituras. Y yo quería saber si ustedes están listos para un estudio de la Biblia, amén. Entonces, hoy vamos a estudiar de Hechos 9 hasta Hechos 13, amén. Y leyendo esos capítulos, solo un tema me viene en el corazón. Y es el título de la clase de hoy: Avanzando con fuerza el reino. Avanzando con fuerza el reino. Y vamos para Hechos capítulo 9. Es muy interesante que la Biblia en Isaías dice que es el celo de Dios que hace que las cosas sucedan. Y yo tengo 4 puntos para nosotros hoy, para avanzar con fuerza, igual que nuestros hermanos del primer siglo, amén. Primer punto, celo por la verdad. En Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Están conmigo? Recuerden después que Esteban en Hechos, final de Hechos 7, es el primero mártir de la iglesia. Hechos 8, una gran persecución en pie en Jerusalén. Y acá en Hechos 9 dice: mientras tanto Saulo, respirando aún una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Camino era otro nombre dado a los discípulos. Versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco.
Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber, nada. Acá miramos el famoso viaje de Pablo hacia Damasco. Y Pablo, algo que tenemos que entender, estaba en su viaje para arrestar a discípulos, pero no solo eso, para matar a los cristianos del primer siglo. Y en su viaje, la Biblia dice que una luz del cielo relampagueó, y fue una luz tan brillante, fue una luz tan clara, que lo hizo caer en el suelo. Y una voz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué 2 veces? Bueno, si tú miras la Biblia, 2 veces es un señal de decepción. Marta, Marta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero cuando Pablo se levanta del suelo, Saulo se levanta del suelo y abrió sus ojos, él no veía nada. En versículo 1 y 2 dice que él estaba de manera intensa. Y de hecho hoy, como dice, él iba de casa en casa persiguiendo a los discípulos. Él estaba tan seguro de lo que creía era la verdad, a punto de matar discípulos. Estaba celoso por la verdad, pero estaba verdaderamente, intensamente engañado. Predica, hermano. Hasta que Saulo fue golpeado por la luz de Jesús. Y cuando abrió sus ojos no lograba ver nada, estaba ciego. ¿Por qué? Porque Saulo entendió que por primera vez lo que era tan claro que era la verdad para él, lo que él estaba tan seguro de que tenía que hacer y vivir, en verdad él estaba en la oscuridad, con los ojos abiertos, pero no viendo nada. Y la Biblia dice que por 3 días Saulo oró y ayunó en esa condición. Mira el versículo 10 lo que dice: había Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal de Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobres la vista. ¿Por qué Dios habló con Ananías? Porque Ananías era un discípulo que tenía el don de sanar. Amén. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan en tu nombre. Básicamente Ananías está diciendo: Dios, calma, yo creo que tú no sabes quién es ese hombre. A veces pensamos que que estamos en una situación y decimos: Dios, yo creo que tú no sabes exactamente en qué situación estoy. Yo creo que tú no entiendes qué realmente estoy pasando. Déjame ubicarte. Imagina, y mira lo que Dios habla para Ananías, simplemente. Versículo 15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Qué te parece el llamado? ¿Quieres saber si eres instrumento de Dios? Estás muy conectado con sufrimiento. Versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Nosotros ya sabemos que Ananías era un discípulo que tenía el don de sanar, y parte de los dones para sanar era por medio de imposición de manos. Y Ananías se acerca a Saulo y dice: mira, yo vine a darte 2 cosas, darte visión y para que seas lleno del Espíritu Santo. Ananías le impone las manos, ora, al instante algo como escamas cae de los ojos de Saulo, recobra la vista y después Saulo es bautizado. ¿Y qué recibimos en el bautismo en Hechos 2? Perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe? Pero la conversión de Pablo es algo tan increíble que aparece 3 veces en el libro de Hechos. Y sabe, hermanos, leyendo Hechos 9 y haciendo esa prédica, me vino mucho en el corazón de esa querida hermana Angie. ¿Sabes?
y bueno, estaba hablando un poquito, muy brevemente con Angie antes del servicio. Y sabes, Angie es una hermana increíble, es una bebé en la fe, tiene una semana. Ella fue bautizada el domingo pasado, amén. Pero sabes, yo recuerdo la primera vez que Angie vino a la iglesia. Y estaba charlando y Angie tiene muchas historias. Me dijo que hasta vivió en Israel por 2 años, creo. Por 2 años. Y ella desde niña estaba diciendo que siempre fue de leer mucho las escrituras. Y cuando empezó a estudiar la Biblia, ella en verdad enfocaba tanto lo que estaba enseñando, pero ella reconocía que su vida estaba muy lejos de las escrituras. Y aunque las hermanas estaban intentando mostrar vida y doctrina, el estilo de vida de un discípulo de las escrituras, ella aún así estaba un poquito, no es reacia, como un poquito quizás lejana de las escrituras. ¿Por qué? Porque ella vivió tantos años de su vida creyendo que algo era verdad, que algo era correcto. Estaba tan celosa por lo que quería ser la verdad. Hasta que estudió las escrituras. Vamos, Angie. Tomó la decisión humilde de rendirse a las escrituras. Y algo como escamas se fueron cayendo en sus ojos. Y como yo hablé el domingo pasado, Angie fue bautizada. ¿Sabes? Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido tan celosos por la verdad? Pasamos tanto tiempo en nuestra vida creyendo que algo era correcto, que algo era verdad, hasta que la luz de las escrituras te choque en el rostro y te muestra la verdad. Yo pienso mucho en nuestro querido hermano Don Alberto, que estás por acá en alguna parte. Don Alberto acá, amén. Alberto es un discípulo increíble, fiel a Dios. Pero cuando Don Alberto también estudió la Biblia, él iba a la iglesia por 30 años. 30 años, imagina. Y estudiando la Biblia con Don Alberto, yo ni tenía 30 años. Y él tenía 30 años yendo a la iglesia, ¿ven? Y sabes, y fue increíble, pero lo que más me impresionó de Alberto fue su humildad. Porque cuando llegó al estudio de la vida de un discípulo, él reconoció, ¿sabes qué? En 30 años yo nunca viví como un discípulo de Jesús. ¿Sabes? Y por la humildad de él permitió que las escrituras fueran sacando escamas de sus ojos. Hermanos, hay tantas personas como Don Alberto hoy, como nosotros, como tú y yo, que son muy sinceros. Hubo algún momento en su vida que son muy sinceros en su fe, pero han sido guiados por escrituras que están distorsionadas o por falsas doctrinas y están con escamas en los ojos. En versículo 19, ¿qué Pablo hizo después que fue bautizado? Vamos, hermano. Versículo 19. Predica tú. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué Pablo empezó a hacer? Es un bebé en la fe. ¿Y qué ya está haciendo? Ya estás compartiendo su fe. Ya estás predicando la palabra de Dios. A veces pensamos, no, tú es que yo soy un joven discípulo. Yo acabé de bautizarme. Yo no conozco mucho de la Biblia. Y quizás yo no estoy listo. Pero mira, tú conoces lo suficiente del Evangelio y para hablar qué pasó con su vida. ¿Sabes lo suficiente para estudiar la Biblia con cualquier persona? ¿Cuál es su excusa en verdad? Y acá versículo 21 dice, todos que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? Increíble. Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. ¿Quiere cobrar más fuerza como discípulo? ¿Quiere crecer en su fe realmente? ¿Quiere dejar, ahora yo quiero hablar con los discípulos, ¿quiere dejar de sentirse estancado espiritualmente? ¿Dónde crees que tú no avanzas en su fe? Predica, hermano. ¿Dónde crees que todo día es lo mismo, es algo monótono y estás sobreviviendo como discípulo? ¿Quieres cambiar eso? Simplemente tome la decisión de arrepentirse y ser evangelístico. Ser evangelístico y predica la palabra de Dios. Pablo, como bebé en la fe, compartía su fe, predicaba la palabra, aunque estaba siendo perseguido, personas queriendo mostrar su pasado, pero mira quién él era antes. Él no se importó, le cobró más fuerza, porque demostraba que Jesús era el Mesías. Yo quiero dar un desafío para ti. Ambicione cobrar fuerza como discípulo. Ambicione crecer en su fe. Vamos, Julio.
empieza a compartir al menos con una persona a diario. Invite a estudiar la Biblia. Sea alguien evangelístico. Porque sabes, hermanos, la fe es como un músculo. Si tú no ejercitas ese músculo, te va a quedar débil. El evangelismo es el gimnasio para entrenar ese músculo. Cuando tú eres evangelístico, cuando tú compartes tu fe en estudios bíblicos, aunque tienes muchos problemas, tú se sientes llenos del Espíritu, amén. En versículo 23, acá pasa algo. Acá vemos mucha valentía de Pablo, ¿no? Pero mira lo que pasa acá, versículo 23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaba de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Mira eso. Acá es un evento muy significativo en la vida de Pablo. Y él hasta comenta ese exacto momento en 2 de Corintios capítulo 11. Porque acá vemos Pablo antes que estaba verdaderamente engañado, pero ahora celoso por Dios, predicando la palabra. Pero cuando viene la persecución, dice que él está escapando de la ciudad en la noche y siendo bajado por un canasto por una abertura en la muralla. Imagina eso. Entonces Pablo en ese momento no está en el sentido de victorioso y fuerte que miramos antes, sino él lo recuerda y lo relata como un momento de debilidad. Y en el versículo 26, algo súper importante, que del versículo 26 al 25 tienes un hueco entre esos dos versículos. Porque mira, versículo 25, pero con sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Lo que pasa acá, hay un detalle extremadamente importante sobre este versículo. Hay un gran hueco entre los versículos 25 y 26. Hay un espacio de 3 años. Y esos 3 años fueron un tiempo muy importante y significativo en la vida de Pablo. Y yo creo que es algo que tú y yo debemos entender. ¿Qué pasó en ese tiempo? Y Pablo lo relata en Gálatas capítulo 1. Vamos para allá, Gálatas 1. ¿Por qué que muchos preguntan, pero por qué que en el libro de Hechos no hay más detalles sobre la vida de Pablo? Porque el libro de Hechos no es sobre la vida de Pablo, es sobre la iglesia empezando en Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, amén. En Gálatas capítulo 1, Predica, hermano. es muy importante entender. Pablo 1, versículo 11. Dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí, ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Muchos acá piensan que Pablo está refiriéndose cuando Jesús apareció a él, cuando estaba camino a Damasco. Pero en verdad, Pablo está refiriéndose a otra cosa. Algo que es un tiempo de aprendizaje que Jesús se reveló para él. Vamos a seguir leyendo, versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Todos tenemos un propósito, amén. Cuando Él tuvo a bien a revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. O que Pablo está diciendo acá? Yo no fui inmediatamente después de bautizado para Jerusalén. Pablo deja eso muy claro. ¿Por qué? Porque yo tuve mi revelación directamente de Dios. Versículo 17 dice, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Implicando que Pablo se convirtió en apóstol en ese tiempo y no en Hechos 9, cuando fue bautizado.
La Biblia dice que después de ser bautizado y predicar por un tiempo, Pablo va rumbo a Arabia primero. Y después camina hacia Jerusalén y se le aparece a los apóstoles. Bueno, ¿qué hay en Arabia? Interesantemente que en el Nuevo Testamento la palabra Arabia solo aparece en dos lugares. Primero en Gálatas 1, acabamos de leer. Y segundo en Gálatas 4. Vamos para allá, Gálatas 4, versículo 25. ¿Están conmigo? Acá nos gusta estudiar la Biblia, amén. Y no yo subirme acá y hablar 40 minutos de mi testimonio y un versículo de la Biblia más una hora, amén. Queremos que, bueno, la palabra es de Dios, la autoridad es de Dios y bueno, no es mi vida que cambia a alguien, pero es el Evangelio, amén. Entonces, vamos a enfocar en lo que realmente importa, amén. Versículo 25. Dice, Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. De acuerdo con Pablo, en la mente de Pablo, ¿qué había en Arabia? El monte Sinaí. ¿Por qué Pablo fue inmediatamente para Arabia? Porque fue en el monte Sinaí donde Moisés recibió la revelación de Dios. ¿Por qué Pablo estuvo apartado 3 años de los apóstoles? En Arabia, en el monte Sinaí. Porque Pablo se convirtió en un apóstol en ese tiempo por revelación. Los apóstoles, los 12, sabemos que caminaron con Jesús por ¿cuánto tiempo? 3 años. Y ahora hay ese periodo de 3 años donde Pablo está caminando con Jesús en su espíritu, teniendo todas las revelaciones para prepararse como apóstol. Y así como Moisés bajó del monte después de la revelación de Dios y predicó a los israelitas, a Pablo iba a convertirse en un apóstol en ese tiempo. Iba a bajar del monte y predicar a los gentiles. Predica, Tulio. Por tanto, después de esos 3 años, Pablo regresa a Jerusalén. Y seguimos leyendo el versículo 26. Vamos para Hechos 9. Ahora que ya entendimos sobre ese periodo, 3 años. Vamos para Hechos 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, Hechos 9, 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo, aún después de 3 años. Versículo 27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos. Andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba paz. ¿Por qué disfrutaba paz? Porque ellos convirtieron en un gran perseguidor. Disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Iba a crecer en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Después de 3 años, Pablo regresa y muchos discípulos tenían miedo aún de él. ¿Será que realmente es un discípulo? Y estaban ahí. Pero Bernabé se hizo cargo. Mira la valentía de Bernabé. Le dijo, mira Pablo, venga conmigo. Yo voy a hablar con los apóstoles para que realmente mostrar para ellos que tú se has convertido. Amén. Y ahora en la mitad del capítulo 9, la palabra de Dios ha llegado a Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Qué falta ahora? Los confines de la tierra. Y mi segundo punto, celo por predicar. En el capítulo 10 de Hechos tenemos un relato de Pedro y Cornelio y Dios trabajando simultáneamente para que Pedro pudiera predicar a los gentiles. En el capítulo 11 Pedro nos informa exactamente cómo fue eso. Pero mira lo que está pasando correspondientemente a ese versículo, a la situación en el versículo 19. Mira Hechos 11, versículo 19. Hechos 11, 19 dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de esos sucesos
llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó el Señor, amén. Acá algo muy curioso para entender. Recuerda Hechos 8, después que Esteban muere, que los discípulos se dispersaron y están predicando la palabra por donde quiera que iban. Hechos 11 es 7 años después que la iglesia empezó en Hechos 2. Los primeros 7 años del cristianismo de Hechos 2 hasta Hechos 10, 11, solo las únicas personas que estaban siendo convertidas al cristianismo eran los judíos. Pero había unos discípulos celosos en predicar la palabra, que ellos ni sabían qué había pasado con Pedro y Cornelio en Hechos 10. Pero ellos están tan animados predicando el mensaje que simplemente se acabó los judíos para hablar y empezaron a hablar con los gentiles. Y ellos, los gentiles, estaban convirtiéndose en discípulos de Jesús. Y acá habla de Antioquía. Antioquía, para que se ubiquen, está en el lado este, justo al norte de Jerusalén. Antioquía es la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. La más grande fue Roma, la segunda fue Alejandro, creo que se habla así, Alejandría, y la tercera fue Antioquía. Quizás la segunda ciudad más importante del Imperio Romano fue Antioquía, porque fue a través de Antioquía que la ruta de la seda llegó a India y fue para China también. Entonces, esa ruta por Antioquía estaba siempre cubierta por comerciantes. Y eso es increíble porque, como hablamos la semana pasada, la iglesia de Antioquía dicen que llegó, los comentaristas, historiadores dicen que llegó a 50,000 discípulos. Solo en Antioquía. Y ahora los apóstoles allá en Jerusalén escuchan esa noticia y piensan, wow, hasta los gentiles se han convertido en cristianos. Y cuando escuchan esas buenas noticias, ellos envían a Antioquía uno de sus mejores, predicadores llamado Bernabé, para ir hasta allá. En versículo 23 dice que cuando Bernabé llegó, él vio las evidencias de la gracia de Dios. ¿Cuáles eran las evidencias de la gracia de Dios? Ver tantas personas siendo salvas, tantas personas que estaban respondiendo al mensaje del Evangelio. Eso era evidente para la gracia de Dios. ¿Sabes? La evidencia de gracia de Dios no es yo subir acá y decir gracia, 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 no importa por su pecado. No se preocupe con subir en pecado, no se preocupe en poner en práctica las escrituras, todo está bien, puede masturbarse toda semana, puede pecar con impureza, inmoralidad, no hay problema, la gracia es muy bonita. Eso no es evidencia de la gracia de Dios, para nada. En la iglesia primitiva, la evidencia de la gracia de Dios eran vidas siendo transformadas, personas convirtiéndose en discípulos y siendo bautizadas. ¿Sabe, hermanos? Eso es increíble. Eso fue lo que Saulo y Bernabé vieron con sus propios ojos. Y mira el versículo 25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Ya vamos a hablar por qué. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Algo que la Biblia enseña es que la palabra cristiano es sinónimo de la palabra discípulo. Si no eres un discípulo, no eres un cristiano. Si no eres un cristiano, no eres un discípulo. Los dos son iguales, son la misma persona. El mundo ha dado muchas definiciones de lo que significa ser un cristiano. Hoy en día ser un cristiano es, venga acá a la iglesia los domingos, memorice Juan 3:16, memorice Apocalipsis 3:20, memorice Hechos 2:8, Efesios 2:8, memoriza con las escrituras, intenta orar, intenta leer a veces, y tú eres un cristiano. Porque eres una iglesia cristiana. Y es así que te definimos como un cristiano. El mundo da muchas definiciones que es un cristiano. Pero en verdad nosotros no creemos de lo que la cultura o la iglesia va a definir qué es un cristiano. Jesús en verdad definió en su ministerio o qué significa ser un verdadero discípulo. Amén. ¿Sabe qué mejor que Jesús para decir qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Qué mejor que Jesús? Amén. Entonces, en verdad, y si tú estás acá visitando y no sabes qué es ser un discípulo de Jesús, en verdad, yo te llevo a estudiar la Biblia.
para que busques, no enfoque decir que eres cristiano porque nació un lar cristiano. Un lar no te hace cristiano, una familia no te hace cristiano, la iglesia no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Y sabes, algo acá muy chévere pasa. ¿Qué pasa? Bernabé va rumbo a Antioquía, ¿recuerdan? Predica la palabra, multitudes se convierten. ¿Y qué pasa? Bernabé piensa, wow, acá hay mucho trabajo. Yo necesito de alguien para ayudarme. Y Bernabé empieza a pensar, ya sé, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, él puede ser mi compañero. Él va a ayudarme. Y Bernabé va para Tarso a buscar a Saulo. Y lo lleva de vuelta para Antioquía. Y lo pasa un año trabajando juntos, enseñando a la iglesia. Y empieza un increíble compañerismo entre Bernabé y Saulo. Al fin del día, lo que leímos antes fue Bernabé que tuvo la valentía de aparecer frente a los apóstolos y decir, Pablo sí es un discípulo de Jesús. Él realmente se ha convertido. Bernabé vio algo especial en Saulo. Parece increíble porque hace Jesús cuando envía a los 70, los 12 envía de 2 en 2. Lo que nos une es el hecho de entrar en la vida de una pareja, de un matrimonio que está a punto de divorciarse. Y crea una unión en la familia. ¿Sabes? Eso es lo que fortalece las amistades. Tú ya tuve un tiempo en la iglesia, mucho tiempo atrás, que yo me sentí solo, no me sentía fuera de lugar, adentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todos vivían la misión y menos yo. Y en verdad, cuando tú estás en un lugar donde, bueno, la iglesia primitiva, donde son tan evangelísticos y tú no eres evangelístico, tú vas a sentir, wow, yo estoy fuera de lugar. Claro, wow, claro, el egoísmo no une con el altruismo. Tú vas a mirar que, ¿entiendes? El orgullo no junta con el egoísmo. Claro que vas a sentirse abandonado, solo, nadie me entiende, nadie quiere escucharme, nadie quiere, yo tengo los mismos problemas, las mismas luchas, semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, las mismas cosas y nada cambia. Claro, porque tú no eres evangelístico. En verdad, tú no tienes un celo por predicar la palabra. Yo quiero preguntar, ¿quién es su compañero en el evangelio? ¿Quién es su compañero en el evangelio? ¿Tiene uno? Y mi tercer punto, vamos para Hechos capítulo 12, versículo 1. Ya estoy terminando, bueno, estoy intentando ser lo más breve posible con los capítulos. Yo voy a ser muy corto en las próximas 3 horas, amén. Yo prometo para ustedes. En Hechos 12, versículo 1, mi tercer punto, celo por orar. Vamos. Celo por orar, versículo 1, Hechos 12. Acá la Biblia dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. El primer apóstol muere como un mártir. Versículo 3. A ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. También después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Para los matemáticos de la Nacho, eso sería 16 hombres. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Algo que tenemos que entender esta escritura, tenemos que ponernos en la situación siempre. ¿Qué ha pasado acá? La palabra ha sido predicada. El contragolpe de la persecución viene. A Jacobo lo arrestan y lo matan. Y Herodes piensa, wow, ahora yo soy más popular que nunca por haber matado a ese hombre. Yo voy a arrestar otro de sus líderes. Voy a arrestar a Pedro. ¿Y qué pasa? Desde ese punto de vista, si tú entiendes bien la escritura, desde una perspectiva humana, Pedro iba a morir. Ahora, la Biblia dice que la iglesia empezó a orar a Dios constante y fervientemente por la liberación de Pedro. Pero debemos entender que en la mente de algunos discípulos, lo que pasó acá con Jacobo y después con Pedro, casi la misma situación, era algo indignante. Era algo aparente, era una oración quizás aparentemente imposible.
de Dios contestar, porque al fin del día Dios lo libró a Jacobo. Predica, Tulio. Y versículo 6, la Biblia dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo al juicio, ese dormía entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardas vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pedro pensaba que estaba teniendo un sueño increíble. Pedro estaba en la cárcel y ¡wow! Luz entró en mi celda. ¿Sabes? Cadenas cayeron. En verdad, y eso que suenen, si fuera verdad sería tan chévere. Uy, gracias ángel por las sandalias. Gracias. Uy, los ángeles también pasamos sandalias. ¿Sabes? Wow. Uy, vamos a ir por acá, en medio de los guardias. Vamos, listo. Qué sueño increíble. Versículo 10. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel los dejó. Entonces Pedro volvió y sí se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarle del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, Pedro no era alguien muy listo, amén. Quizás no era alguien, un discípulo muy inteligente, quizás muy rápido. Tú sabes como el amigo que tú cuenta un chiste y entiendes después de algunos minutos. Quizás era Pedro, quizás, ¿entiendes? No era muy listo, pero eso debe darnos mucha esperanza, amén. Amén. Dios aún te puede utilizar, amén. Eso es increíble, amén. Eso anima mucho a nosotros. Versículo 12. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan apodada Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. ¡Pedro está a la puerta!, exclamó. ¡Estás loca!, le dijeron. Ella insistió en que así era, pero los otros decían: debe ser su ángel. Mira eso, intentemos imaginar eso. Todos siempre están unidos. Están en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, y ya vamos a hablar de él después. Y quizás están orando de manos dadas. ¿Sí que habla manos dadas? ¿Manos cogidas? Manos cogidas. Quizás están orando: Dios, por favor, libre a Pedro. Haz cualquier cosa, pero libre a Pedro. Y de la nada, y claro que la responsabilidad de contestar la puerta es siempre de lo más joven. Y llama a la criada llamada Rode. Mira, estamos orando, vaya a contestar. Y va con la puerta cerrada. Claro, era peligroso en ese tiempo ser un discípulo. La puerta estaba cerrada, ella pregunta: ¿quién es? Y una voz: soy yo, Pedro. Ella dice: ¿eres realmente tú, Pedro? Sí, soy yo. Ella regresa animada. Para los discípulos: miren, escuchen esto. Nuestras oraciones fueron contestadas. Pedro está a la puerta. Y mira la fe de algunos discípulos del primer siglo. Estás loca. Y ella habla: no, yo no estoy loca, estoy segura que eres Pedro. Ok, listo. Quizás sea su ángel. Mira el versículo 16. Predica, Tulio. Entre tanto Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señales de que se callaran. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles eso a Jacob y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. ¿Saben, hermanos? Celo por orar. La oración colectiva de los discípulos hizo la diferencia en la liberación de Pedro. Es increíble, hermano. Celo por orar algo aparentemente imposible. Y yo quiero preguntar, hermanos, ¿tiene algún sueño con Dios que necesita orar fervientemente? ¿Se ha metido en alguna situación aparentemente imposible de salir? Hay personas que tú conoces quizás
que están aparentemente atrapados por la vida, ¿sabe? Es hora de orar fervientemente. Su oración hace la diferencia en su vida, hace la diferencia en la vida de sus hermanos y hace la diferencia en la vida de las personas alrededor suyo. Su oración hace la diferencia en el mundo. Y acá, para terminar el capítulo 12 rápidamente, mira el versículo 20, lo que pasa. Dice: Herodes estaba furioso con los de Tiro y Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, increíble nombre, ¿no? Blasto, camarero del rey. Pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios sigue extendiéndose y difundiéndose. La palabra de Dios no solo crecía numéricamente, pero geográficamente. Versículo 25. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Predica, Tulio. Acá Herodes muere y habla de un hombre llamado Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Bueno, leímos sobre él un poquito antes, no sé si recuerdan. Sí. Pedro fue a la casa de María, que era la madre de Juan apodado Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Yo voy a hablar de él en la prédica del otro domingo, pero en Colosenses 4, versículo 10, Juan Marcos es primo de Bernabé. ¿Puedes imaginar las expectativas que tenía con ese hombre, con ese joven? Pero también en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice que Pedro era el papá en la fe de Juan Marcos. Juan Marcos era su hijo en la fe. No es de sorprender el por qué Pedro era tan cercano a la familia, que cuando salió de la cárcel fue en la casa de María, mamá de Juan Marcos, y por qué esa familia era tan cercana a Pedro. Pero acá miramos a Juan Marcos y Bernabé, lo llevan de regreso a Antioquía. Y para terminar, en Hechos 13, Vamos hermano. celo por la misión, amén. Vamos para el versículo 6, Hechos 13, versículo 6. Dice, acá es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Versículo 6 dice: recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Só para explicar un poco, ellos llegaron a Pafos y encontraron con un hechicero llamado Bar Jesús. Bar significa hijo de. O sea, ellos encontraron un hechicero, alguien que hacía prodigios, milagros, y su nombre era Hijo de Jesús. Mira qué tan confuso puede ser para nosotros. Y Pablo va a aclarar las cosas acá. Mira el versículo 7. Dice que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe del gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Qué pasa acá? Ese Bar Jesús está intentando intoxicar al gobernador, distraerlo de escuchar la palabra de Dios por medio de Pablo y Bernabé. Y Pablo, cuando ve eso, se queda indignado, queda enojado y dice: tú no eres Bar Jesús, tú no eres hijo de Jesús, eres hijo del diablo y enemigo de toda justicia, y Dios te va a derribar y quedarás ciego. Y al instante el hechicero queda ciego y el gobernador: yo creo, amén. Pasó eso, el gobernador empezó a creer, amén. Al final del día, el gobernador era un hombre inteligente, amén. Pero sabes, mira ese celo por la misión, corazón de Pablo y Bernabé. Tú tienes ese celo que cuando personas quieren, Satanás quiere distraer en verdad, sea su familia o amigos, de estudiar la Biblia. ¿Tú quedas indignado con eso?
¿O simplemente tienes miedo a la confrontación? ¿Sabe, hermanos? Es muy importante, la iglesia creció porque tiene un celo por la misión. Después, capítulo 13, habla sobre predicar en Antioquía de Pisidia. Ahora recuerden, Antioquía es la tercera ciudad más grande. Antioquía está en el extremo oriental de Turquía. Antioquía de Pisidia está en el centro de Turquía. Entonces ellos van hasta allá, predican en la sinagoga, muchas personas vienen, pero los judíos rechazan la palabra y ellos son llevados a predicar a los gentiles. Y para terminar el capítulo 13, acá, versículo 48, la otra escritura, dice: al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más preeminentes de la ciudad y provocaron la persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, lo expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría del Espíritu Santo. Amén. Cuando fueron perseguidos, quedaron llenos de alegría del Espíritu Santo, hermanos. Es increíble. Yo quiero animar a ti. Si sufre alguna persecución, busque orar para estar lleno de alegría y estar lleno del Espíritu. En conclusión, hermanos, intenté hacer el más corto posible, pero hoy estudiamos 4 capítulos del libro de Hechos y miramos la iglesia primitiva avanzando con fuerza. ¿Pero cómo? Porque tenía un celo por la verdad, un celo en predicar la palabra de Dios, un celo por orar y un celo por la misión. Hermanos, yo quiero animar que en esta mañana tome la decisión de crecer en su celo por Dios. Y no solo en el primer siglo, pero en el siglo XXI, hoy mismo, podemos avanzar el reino de Dios con fuerza. Y para Dios es la gloria. Amén. Amén.